Hola, mi nombre es Teresita Marrero, soy Mami Homeschool desde hace casi 10 años. Hace varios años acompaño a padres en su proceso de desescolarización, su proceso de crianza, de homeschool. Y puede ser que me conozcas por mi perfil de Atrévete a Educar o la página de Atrévete a Educar en Casa. Y si no me conocías, pues mucho gusto, Teresita Marrero, aquí a la orden. Si es que ya educas en casa desde hace años como yo, si es que estás quizás coqueteando con la idea, como se dice, y estás pensando iniciar el homeschool en los próximos meses o en el próximo año escolar, pues te invito a quedarte en los próximos minutos, pues voy a estarte compartiendo mi experiencia sobre este proceso de desescolarización. Así que vamos a comenzar con una pequeña reflexión. El viaje más complejo en nuestras vidas se extiende por 20 centímetros. A mí me gusta mucho esta reflexión porque tiene varios detalles. Si nosotros pensamos los 20 centímetros como una distancia, en realidad es menos de un pie. O sea, estamos hablando de una distancia relativamente corta. Pero poder conectar nuestro cerebro con nuestro corazón, es decir, nuestro pensar con nuestra voluntad, con nuestro sentir, es una de las cosas más difíciles, sobre todo cuando se trata de criar y educar. ¿Por qué? Porque debido a nuestras experiencias escolares, partiendo de que prácticamente casi todos nosotros asistimos a una escuela tradicional, tenemos como de manera inconsciente una presión sobre nuestros hombros cuando decidimos educar en casa, que yo le digo la vocecita escolarizada que nos dice estar aprendiendo lo suficiente, estaré haciendo lo correcto, y cuando crezca y cuando sea mayor, y si yo no soy capaz de, ¿verdad?, de darle esos conocimientos o de darle ese acompañamiento que necesita. Y el hecho de que sea el viaje más complejo es precisamente porque por un lado tenemos nuestra parte escolarizada, que es la parte de nuestro cerebro, ¿verdad? Y por el otro, algo que no adquirimos en ninguna universidad, que no se aprende como tal de otra persona, que no necesitamos un título o una certificación para poder hacer lo que es nuestro instinto como padre, nuestra voz interna que nos guía y nos dice qué es lo que nuestros hijos necesitan. A veces, como ves en el dibujo, educar en casa es como una pequeña lucha entre corazón y cerebro. Por un lado, nuestro cerebro nos dice que actuemos de cierta forma, pero por el otro, nuestro instinto como padres nos frena. La clave para poder tener una libertad educativa es poder tener un equilibrio donde nuestro cerebro, nuestro actuar pensante, no pese más que nuestro actuar emocional. Hasta ahora, ¿dónde te catalogas? ¿Dónde piensas que estás tú? ¿La decisión de educar en casa fue una tomada partiendo más de tu cerebro o partiendo más de tu corazón? Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué quiero lograr? Y aquí tengo una caricatura muy particular. Mientras el cerebro escolarizado le dice al corazón, no hemos conseguido acabar ni una sola cosa hoy. El corazón le responde, vaya, lo dices como si fuera algo malo. Esta caricatura conecto con muchísimos momentos dentro de mi homeschool, porque sí, yo estuve por muchos años escolarizada, cometí muchos errores y convertí mi casa en una escuela casi diría yo hasta militarizada. Y cuando yo veo esta caricatura, recuerdo las muchas veces que a mí me daba mucho estrés, mucha ansiedad, sobre todo cerca de mayo, cerca, ¿verdad?, de fin de semestre,
cuando verificaba los libros, cuando verificaba los temas y me daba cuenta de que no había terminado y estaba yo en todo este rollo de tener que salir corriendo para no tener que estar reforzando en verano. Y por otro lado, mis hijos me decían, pero mami, pero ¿y no hacemos homeschool para tener más tiempo libre? Pero, ¿y por qué es que yo tengo que aprender todas estas cosas? ¿De qué me van a servir? O, mami, pero se supone que íbamos a estar más relajados y yo te veo con estrés, ¿verdad? De esos niños maravillosos. No sé si tú tienes uno, pero yo tengo uno de esos que le dice la verdad en la cara a las personas tan maravillosos que son. Tenemos los hijos que necesitamos, siempre lo afirmo. Ahora vamos a nuestra tercera pregunta. Si ya comenzaste a educar en casa, ¿estás logrando lo que deseas? ¿Estás logrando satisfacer esa necesidad cognitiva o esa necesidad emocional que te impulsó en el primer momento a educar en casa? Pues vamos a ver. Si tu necesidad era cognitiva, es posible que te estés preguntando, mi hijo está aprendiendo mejor en casa que lo que estaba en la escuela. ¿Cómo motivo a mi hijo a aprender? Si en cambio llegas al homeschool por una necesidad más de índole del corazón, puede ser que estés educando en casa y sientas dentro de ti algo que te dice como que es que esto no, todavía no estoy logrando lo que yo deseo. ¿Y qué necesito para lograr disfrutar del homeschool? Bueno, hasta ahora hemos reflexionado sobre tres grandes preguntas. ¿Por qué educar en casa? ¿Qué deseo lograr al educar en casa? Y estoy lográndolo. Muchos padres, cuando se hacen estas tres preguntas, y puedes que sea tu caso, se dan cuenta de que en realidad, a pesar de que han logrado avanzar mucho en su educación en casa, todavía no están donde desean y sienten muchas veces, como me pasó a mí, que hacen, pero no logran avanzar. Hay algo que nos frena y es el miedo. Tememos fallar como padres, tememos ser juzgados como padres y peor aún, tememos que nuestros hijos fracasen. Se tiene la falsa idea de que desescolarizar es dejar a lo libre todo nuestro hacer. Es decir, hay quienes piensan que desescolarizar es no planificar, no tener metas, detenerme y simplemente no actuar. Y es todo lo contrario. Cuando tú te desescolarizas, tú colocas la mirada no en lo que haces, sino en la razón por lo que lo haces. Y eso te lleva a un hacer con sentido. La persona escolarizada hace para satisfacer los requerimientos de algo externo, la escuela, la familia, la sociedad, etcétera. Mientras que una persona desescolarizada hace lo que su experiencia, su conocimiento, su contacto con su hijo le requiere. Es decir, hace con sentido, conforme a las necesidades suyas y las necesidades de sus hijos. Llevo varios años ofreciendo tanto talleres como formaciones educativas a padres y acompañándolos en un proceso de desescolarización. ¿Qué es desescolarizarte? Educar sin estrés, sin ansiedad y sin prisa. Es por esto que hace unos años creé un campamento de verano neuroeducativo para padres. Este campamento es una experiencia integral que combina un conocimiento base sobre neurociencias y unas experiencias terapéuticas artísticas que te ayudarán a aterrizar, es decir, a llevar a la práctica todo lo aprendido. Si deseas más información, puedes escribirme por mis redes o acceder a www.atreveteeducarencasa.com. Gracias por acompañarme y que tengas excelente día.